Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer que podamos encontrarnos nuevamente tú y yo para que sigamos juntos en este recorrido compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo acerca de lo que es el cristianismo. Quiero invitarte al libro de Hechos, ese libro que habla de los orígenes de la historia de la iglesia cristiana. En el capítulo 7 del libro de Hechos, se narra el martirio de Esteban. Esteban fue uno de los famosos diáconos elegidos al comienzo de la historia de la iglesia primitiva. Un hombre que venía de una facción del judaísmo que eran conocidos como los griegos. Es importante aclarar esto, no es que eran griegos desde el punto de vista de su raza, no, eran hebreos, pero formaban parte de la diáspora, de aquellos judíos que se habían educado y se habían formado fuera de Palestina, formaban parte de la diáspora. Y su lengua de cultura, su lengua era el griego. Ellos leían el griego y comprendían el griego todavía más que el hebreo. Entre los judíos palestinos, los judíos de Judea, de Palestina, y los judíos llamados griegos, que eran de la diáspora, que venían de otros países, hubo siempre una tensión, hubo siempre un conflicto, porque los judíos de Judea decían que estos judíos no eran completamente puros, ¿no? Eso generó una tensión, incluso cuando los primeros cristianos se convierten del judaísmo, algunos venían de la facción griega y otros venían de los judíos propios de Judea. Convertidos al cristianismo, seguían guardando esas rivalidades que se reflejan en el capítulo 6 del libro de Hechos y que se solucionan con la elección de diáconos de la facción griega para trabajar entre finalmente toda la iglesia cristiana naciente. Uno de ellos se llamaba Esteban. Esteban se transforma en un gran predicador, en un evangelista, en alguien que da un poderoso testimonio acerca de la persona de Jesús, de la obra de Jesús, y en un momento es llevado delante del Sanedrín para ser interrogado, y en ese lugar él testifica. Si leéis el capítulo 7 del libro de Hechos, veréis cómo él tenía conocimiento, dominio de la palabra de Dios. Él hace un recuento maravilloso de la historia del pueblo de Israel hasta que finalmente presenta al Mesías, ¿no? Presenta al Mesías, presenta a Jesús como el ungido de Dios, y eso causa un alboroto entre el Sanedrín judío, y las palabras que van a sellar finalmente su condenación son las que están en el capítulo 7 de Hechos. Voy a leer con vosotros desde el versículo 52, que dice así: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Está hablando de Jesús, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecieron y en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, mira qué interesante este texto, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron unos contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban es el primer mártir cristiano. Esto ocurre hacia el año 34 de la era cristiana. ¿Por qué es apedreado Esteban? Porque él reconoce a Jesús como el justo, como el Mesías, como el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Pero lo que es peor, Esteban presenta a Jesús a la diestra del Padre, lo presenta en los cielos, al lado de Dios. De paso, el texto que hemos leído es un texto trinitario, ¿te has dado cuenta? Dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. El Espíritu, Dios el Padre, Jesús. La Trinidad aparece constantemente en los escritos del Nuevo Testamento. Él ve a Cristo al lado del Padre. Aquí hay otra característica del cristianismo que es fundamental. El cristianismo sostiene que Cristo vivió, murió
y resucitó. Pero luego de resucitar, Cristo ascendió a los cielos. Fue a los cielos. La ascensión de Cristo es narrada no solo en los evangelios, es presentada en el libro de Hechos, es presentada en las epístolas. La ascensión de Cristo y la obra de Cristo desde el momento de la ascensión, es parte fundamental del pensamiento cristiano. Cristo, luego de resucitar, nos dice el libro de Hechos en el capítulo 1, pasaría 40 días con sus discípulos hablándoles, enseñándoles, formándolos, instruyéndoles acerca del reino de Dios. Y luego de ese periodo, Él asciende a los cielos. El texto de Hechos hermosamente describe cómo Él va ascendiendo ante la presencia de sus discípulos hasta que una nube lo oculta de los ojos de ellos. Y Jesús evidentemente se presentó ante el trono de Dios, ante el Padre, en el cielo. Y la pregunta es, ¿qué empezó a hacer Jesús en ese lugar? Pues Jesús no solo ascendió y fue entronizado, sino que empezó una obra de intercesión a favor de su iglesia, a favor de los creyentes. Cuando San Pablo habla de la obra de Cristo, presenta 4 pilares en el capítulo 8 de Romanos, que son el fundamento, parte del fundamento de la fe cristiana. Dice, Cristo es el que murió, primera columna del edificio del cristianismo. Más aún, el que también resucitó. Dice que además está a la diestra de Dios, lo que ve Esteban. Veo la gloria de Dios y a Jesús a la diestra. Está a la diestra de Dios, pero viene el cuarto elemento, el que también intercede por nosotros, Y aquí me voy a detener. Cristo muere, resucita, asciende a los cielos, es entronizado en el cielo, está a la diestra de Dios, comparte un lugar de preeminencia con el Padre, el que tuvo siempre. Juan capítulo 1 al 3 lo dice, estaba junto a Dios y era Dios. Pero además de todo eso, ahora Jesús comienza una obra de intercesión. ¿Qué es la obra de intercesión? La obra de intercesión implica que todo lo que Él ganó para ti y para mí en la cruz, Él ahora lo ofrece desde el cielo. La obra de intercesión significa que Jesús hace efectivos los méritos de su vida, pasión, muerte y resurrección a favor de todos los creyentes. Y esa obra de intercesión de Jesús tuvo una señal inicial. Algo marcó el inicio de la obra intercesora de Jesús y está expresado en el capítulo 2 del libro de Hechos. Fue el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo fue la señal de que la vida, el sacrificio, la entrega de Jesús había sido aceptada y de que Él ahora se transformaba en el intercesor del ser humano, en el representante, o como lo utiliza Juan, la expresión de Juan en su primera epístola, el abogado, ¿no? Cuando él dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pues sí, Jesús nos representa ante el Padre. Él aboga por nosotros para que todo lo que Él ha hecho se aplique a favor nuestro. La intercesión, esa actitud de Cristo de abogar por nosotros, de representarnos, es la mayor garantía de nuestra salvación. Nosotros no nos salvamos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo como intercesor a favor de cada uno de nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, somos salvados. Cuando aceptamos al gran sustituto, somos salvados. Cuando aceptamos a nuestro representante en las cortes del cielo, somos salvados. Cuando aceptamos la victoria de Cristo, esa victoria se aplica a nuestra vida. Así que, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que tú me estás escuchando, cree en Jesús, acepta a ese Cristo no muerto, sino resucitado, y que esté en los cielos ahora intercediendo por ti, intercediendo por mí. Esa intercesión continua, permanente a favor tuyo, es la garantía de que tú y yo podemos entrar al reino de los cielos. El cristianismo se centra en el triunfo de Cristo sobre la muerte, pero también sobre su ascensión, su entronización, su intercesión en el cielo. Él está vivo, Él te escucha a ti y a mí. Nos escucha cuando oramos, cuando clamamos.
y Él responde desde el cielo nuestras oraciones. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día junto a Jesús, tu intercesor. Bendiciones.